Salga de aquí, detective Kendra. No voy a lograrlo. Deja de decir estupideces. Saldremos de esta. Solo un poco más. Carajo, muérete de una puta vez. La salida. Solo un poco más, ya casi. Son demasiados. No vamos a lograrlo. Al suelo. Un médico, agente herido. Carajo, esto duele como el infierno. ¿Alguien puede decirme qué carajos acaba de pasar allá adentro? ¿Qué ocurrió? Que nos atacaron un montón de enfermos deformes. Nunca había visto algo como esas cosas antes. Tengo informes de múltiples agentes de policía muertos allí adentro. Procedimos como era debido, un equipo de agentes entró para reconocimiento y rescate. El protocolo indica que asuntos de seguridad biológica son exclusivos de la organización Artemis. No sabíamos que la situación implicaba esas cosas, se supone que era un caso de rescate de rehenes que salió mal. Usted no diga nada más. Sargento Mayaya asegura la zona. Nadie entra. Nadie sale de aquí. Oiga, no me ignore, tenemos que acordonar el área, debo informar de esto a mis superiores, hacer lo que el protocolo policíaco indica. Su compañera será trasladada a observación. No podemos dejarla en un centro médico civil. Usted también tendrá que venir con nosotros. ¿Qué? Suéltenme, quítenme las manos de encima. Por Dios, no es posible. Pero qué demonios. Allá fuego. Fuego. Fuego, fuego. No lo dejen escapar. No. Soldado, informa al comandante. Peligro biológico confirmado. Avisando que la ciudad está en peligro. Desperté con la sensación de haber sido arrastrado desde el fondo del mar. El cuerpo me pesaba como si tuviera cemento en las venas. Me reincorporé lentamente, frotándome los ojos con el dorso de la mano para quitarme las lagañas. El despertador estaba en silencio. No había sonado. No tenía idea del porqué, pero no le di tanta importancia. Me estiré con un quejido, soltando un bostezo.
Una vez terminé de salir de la cama, me dirigí al baño con los ojos entrecerrados y arrastrando los pies. Estando frente al lavamanos me lavé la cara con agua fría. Al levantar la mirada hacia el espejo, noté que mi ojo izquierdo estaba irritado. Pequeñas venas rojas cruzaban la esclerótica como raíces finas. Parecía que me hubiera entrado jabón. Seguí lavándome el rostro. Al salir del baño, fruncí un poco el ceño. Rayo no estaba en su lugar. Ni en el buró. Ni sobre la cama. Ni en ningún rincón visible de la habitación. Confundido, abrí la puerta y salí a la sala. El olor a café y pizza recalentada me golpeó la nariz. Darius, Víctor y Amaya estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, desayunando mientras veían las noticias en la televisión. La luz grisácea de la mañana entraba por las ventanas. Las autoridades han cerrado varias calles principales por seguridad. Se recomienda a la población mantener la calma y evitar salir de sus domicilios salvo en casos de emergencia. En la parte inferior de la pantalla se leía claramente: 24 de agosto. Me quedé mirando aquella fecha. Incrédulo saqué mi celular del bolsillo. La pantalla estaba completamente negra. Muerto. Darius notó mi expresión y soltó una carcajada baja. No estás mal de fecha. Lo miré fijamente, sintiendo que la realidad se torcía. ¿Qué día es hoy? Lunes, más específicamente, lunes 24. Dormiste más de 24 horas, filósofo. ¿Cuánto tiempo dormí?, exclamé, con la voz ronca por el shock. Más de un día entero. Estabas muerto. Ni siquiera te moviste cuando Víctor casi tira el colchón inflable encima de ti. Me quedé sin palabras. Corrí de vuelta a mi habitación. Busqué el cargador con desesperación y lo conecté. Esperé unos segundos que se sintieron eternos hasta que el celular encendió. Intenté llamar a Luz 3 veces. Nada. Seguía sin batería suficiente. Volví corriendo a la sala. Darius, préstame tu celular. Él me lo pasó sin hacer preguntas. Marqué el número de Luz con dedos temblorosos. Sonó. Una vez. 2. 3 veces. Hola. Respondió una voz somnolienta y pesada. El alivio me golpeó como una ola. Luz, ¿estás bien? Supongo que sí. Onyx, ¿eres tú? Sí. Guarda este número, por favor. Es el de Darius. El mío se descargó por completo. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué siento que dormí una eternidad? Suspiré pesadamente, pasándome la mano por la cara. Al parecer nos quedamos dormidos más de la cuenta. Luz soltó una risa débil, casi incrédula. Me quedé callado un momento, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Saber que estaba bien, aunque fuera solo por teléfono, me calmó un poco el nudo que tenía en el pecho. La voz de Luz en esta clase de situaciones tenía ese efecto. ¿Y qué tal están Valeria y Mara?, pregunté. Hubo unos segundos de silencio. Escuché movimiento al otro lado. Hasta hace rato estaban dormidas, pero ya se están despertando. Mara está en la cocina y Valeria apenas abrió los ojos. Se ve mejor, todavía callada, pero mejor. Suspiré aliviado. Escucha, Luz. Hoy es lunes 24. No te vayas a sorprender cuando veas las noticias. Todo sigue igual de raro afuera. Entiendo. La charla siguió unos minutos más. Tranquila, casi normal. Era un pequeño oasis después de la tormenta. Al final, antes de colgar, le dije: tómate tu tiempo para desayunar y prepararte. Llegaré cuando esté listo. Ahora que es de día, tal vez sea el mejor momento para ir a esa librería. De noche, definitivamente no es opción. Está bien. Nos vemos en un rato.
Colgué y le devolví el celular a Darius. Me recliné sobre la pared, todo estaba bien. Mi estómago soltó un rugido fuerte y vergonzoso que resonó en toda la sala. Llevaba casi 2 días sin comer decentemente. Darius soltó una carcajada. Joder. Eso es una bestia herida. Amaya, sin decir mucho, empujó hacia mí una rebanada de pizza que quedaba en la caja. Te guardé una. Gracias. Murmuré. Todavía avergonzado. Pero aceptándola. Amaya no me juzgó en absoluto. Solo se quedó ahí. Impasible. Como una máquina que no gastaba energía en emociones innecesarias. Eso también lo agradecí, pero en silencio. Mientras mordía la pizza. Miré de reojo hacia la mesa. Víctor estaba jugando con Rayo. Colgando una pieza de pollo asado frente a él para que el gatito saltara y se colgara con las uñas. El pequeño maullaba emocionado. Me dio un poco de gracia, pero también me hizo cuestionarme una cosa. ¿De dónde sacaste carne de pollo?, pregunté. Víctor sonrió con pereza. De una joven que estaba tocando puerta por puerta preguntando quién vivía en cada departamento. Fue muy amable. Me quedé pensando. Esa solo podía ser una persona en concreto. Amanda, murmuré. Ella era la que organiza los eventos del edificio. Darius asintió desde el sofá. Muchas cosas pasaron ayer. Domingo. Aumentó bastante la presencia de agentes de Alter por los alrededores. También hay más drones volando. La gente está nerviosa. Casi nadie sale. Me quedé callado. Masticando lentamente. Todo estaba moviéndose rápido. Y yo había perdido más de un día entero durmiendo. Me quejé internamente. Nunca me habían agradado los agentes de Alter. Eran demasiado extremos. Métodos agresivos. Detenciones arbitrarias. Y esa forma de actuar como si fueran dueños de la ciudad. Solo empeoraban las cosas. Me acerqué a la ventana de la cocina y corrí un poco la cortina. Abajo. Estacionado en la calle. Había un furgón blindado negro con el logo de Alter. Un poco más lejos. Un dron de vigilancia volaba abajo. Girando lentamente sobre los edificios. Suspiré y cerré la cortina. No valía la pena seguir mirando. Lo único que podía hacer por mí mismo en ese momento era desayunar decentemente. Me senté en una esquina de la mesa. Me serví un vaso grande de agua y empecé a comer otra rebanada de pizza. Intenté relajarme. Aunque sabía que más tarde tendría que salir de nuevo. Víctor. Después de un rato de silencio. Rompió la calma con su habitual tono despreocupado. ¿Y qué tal estuvo tu semana? Ojos fríos. Lo miré de reojo. Intensa. Respondí secamente. Sobre todo el viernes y el sábado. Esos días fueron agresivos. Francamente no quiero hablar de eso ahora. Tuve que huir de varios lunáticos religiosos y solo recordar eso ya me estresa. Víctor levantó las cejas. Claramente interesado. Pero no insistió. Fue Amaya quien habló después. Con su voz plana y directa. Mientras dormías, estuve explorando un poco los otros departamentos. Tengo preguntas sobre tus vecinos. Me parecieron bastante extraños. Quedé callado un segundo. Era raro que alguien tuviera curiosidad por mis vecinos. Pero decidí contestarle. Está bien. Los que conozco son estos. Amanda es la madre de 2 niños que siempre juegan en las escaleras. No son mala gente, solo un poco fastidiosos. Les encanta celebrar los días festivos a lo grande. También hay una pareja de jóvenes recién casados que viven juntos desde hace un par de años. El novio y yo hemos hecho algunos negocios. Vende aparatos electrónicos y cosas usadas. Hay un técnico que vive en el 3er piso. Es muy inteligente. Pero tiene un carácter de mierda. Está en silla de ruedas y tiene sobrepeso.
Pero no lo subestimen. Siempre carga armas caseras. Es mejor no meterse con él. Y la vecina del incienso. Era una mujer mayor muy misteriosa. Casi no hablaba con nadie. Pero era de las más religiosas del edificio. Dejaba amuletos caseros por todas partes. Murió el sábado. El resto de la gente es bastante normal. Hice una pausa y los miré a los tres con seriedad. Aquí ustedes son completos desconocidos. Yo soy el segundo inquilino más callado del edificio. Después de la señora del incienso. Nunca hablo de quién viene o va. Así que por ahora. ¿Están seguros? Darius asintió lentamente. Víctor sonrió de lado y Amaya solo me miró sin expresión. Como siempre. El silencio volvió a la mesa. Solo interrumpido por el sonido lejano de un dron pasando sobre el edificio. Pasó aproximadamente una hora en la que hablamos de cosas banales. Casi como si quisiéramos fingir que todo era normal. Hablamos de los vecinos más extraños del edificio. De quien tenía el mejor departamento. Darius insistía en que el suyo era superior por el tamaño. Yo defendía el mío por la ubicación. Así estuvimos por un rato. Después del desayuno me metí a mi habitación un rato. Abrí el armario y saqué la vieja mochila negra que había visto antes. Dentro estaba mi laptop antigua. Pesada y llena de stickers desgastados. Verla me trajo una mezcla rara de nostalgia. Recuerdos de la infancia en un pueblo fuera de esta ciudad. Y de los primeros años difíciles en Nuevo Anochecer. Antes de que Luz llegara a la universidad. La conecté y enchufé mi celular para cargar un programa viejo llamado Biblio. Era un software grande y lento que usaba en la universidad para buscar y escanear textos de mis libros. Tardaría un buen rato en instalarse. Dejé ambas cosas en el buró cerca de mi cama. Salí de la habitación y me acerqué a Darius. ¿Estás listo para salir a recoger a Luz? No traje la moto. Iremos en la furgoneta de Víctor. ¿A dónde van? A la librería del centro. Respondí. Y de paso pasaremos por el departamento de Mara. Entonces les encargo una cosa. Pasen a ver a Valeria cómo está. Me sorprendió que conociera a Valeria. Nunca los había visto charlar o mirarse siquiera. Pero no pregunté. Darius tomó las llaves que Víctor le lanzó y nos preparamos para salir. Bajamos las escaleras. En el segundo piso noté algo extraño. Varios vecinos estaban reunidos en el pasillo. Amanda hablaba con ellos en voz baja. No logré escuchar de qué se trataba, pero la escena me dejó una sensación incómoda. Llegamos a la furgoneta. Darius tomó el volante y yo me senté del lado del copiloto. El viaje fue más largo de lo esperado. Darius tuvo que tomar atajos y calles secundarias para evitar los retenes de Arter y las patrullas de Elixia. A través de la ventana vi un panorama grisáceo y opresivo. Agentes de Arter deteniendo gente al azar para revisiones. Científicos de Elixia con trajes de protección biológica revisando a personas vulnerables con máquinas extrañas. El ambiente se sentía pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. ¿Tan mala se puso la situación mientras dormía? Pregunté en voz baja. Darius soltó un suspiro. Después de lo de los hospitales. Hubo más secuestros y ataques. Grupos ocultistas y criminales se están moviendo como locos. Arter y Elixia están intentando controlar la narrativa. Pero se nota que están desesperados. No dije nada más. Solo miré por la ventana. Sintiendo como el peso de todo esto caía otra vez. Darius y yo mirábamos en silencio por las ventanas de la furgoneta. Las calles de Nuevo Anochecer se veían más vacías de lo normal. Algunos civiles caminaban rápido. Con la cabeza baja y mirando constantemente hacia los lados. Como si temieran que algo pudiera saltarles desde las sombras. El aire se sentía cargado. Pesado. Darius rompió el silencio después de varias cuadras. ¿Para qué es que iremos a la librería exactamente?
Respiré hondo antes de contestar calmadamente. Vamos por información. Primero pasamos por Luz. Luego iremos a la librería. Hay un libro con símbolos muy parecidos a los de la caja de Daemon. Luz necesita esa información. Sobre todo después de lo que intentaron hacerle a Valeria. Y la verdad es que acepté ayudarla porque tengo miedo de que vaya sola al centro. Con o sin ayuda. No quiero que le pase nada. Darius soltó un suspiro pesado. Casi resignado. Luz, debe valer la pena de verdad para que hagas esto después de lo del hospital. Viejo. Lo miré de reojo con cierto desagrado. El comentario salió sobrando. Pero no dije nada. Solo respondí. Después de conseguir el libro, iremos al departamento de Daemon. Quiero revisar su computadora para buscar más información sobre la caja. Pero eso lo haré solo. Bajo ningún concepto le digas a Luz nada de la caja de Daemon ni de los 5 medallones. No quiero que se involucre más en esto. Darius se encogió de hombros, manteniendo la vista en el camino. Está bien. Tengo mis propios asuntos de los que preocuparme. Llegamos al edificio donde se estaba quedando Luz. Apenas nos detuvimos. La vimos bajar por las escaleras con paso rápido. Subió a la parte trasera de la furgoneta y cerró la puerta. Hola. Saludó. Aunque su voz todavía sonaba cansada. Ambos le devolvimos el saludo al unísono. Una vez que estuvo adentro, Darius arrancó de nuevo. Yo me giré ligeramente hacia atrás. ¿Dónde están Mara y Valeria? Luz suspiró. Mara se quedó cuidándola. Valeria está mejor, pero todavía se ve débil. No quise dejarla sola. Asentí en silencio. El ambiente dentro de la furgoneta se sentía tenso. Pero al menos estábamos juntos. La librería del centro nos esperaba. Y con ella, probablemente más preguntas que respuestas. El viaje hasta la librería fue mayormente tranquilo. Casi silencioso. Ninguno de los tres tenía muchas ganas de hablar. Yo prefería no pensar en voz alta sobre lo que tendríamos que hacer más adelante. Luz guardaba energías. Con la mirada fija en la ventana. Tal vez preparándose mentalmente para buscar ese libro, incluso si tuviera que revisar cada estante. Darius, por su parte, parecía perdido en sus propios asuntos. Con el ceño ligeramente fruncido. Al llegar, lo primero que vimos fue aquel edificio. De día se veía diferente. Casi imponente. Tenía un aspecto más parecido a una antigua biblioteca que a una simple librería. En el techo colgaban gárgolas de piedra con expresiones grotescas que parecían vigilarnos. Me sorprendió lo distinto que se veía todo bajo la luz grisácea del día. Estaba seguro de que era el mismo lugar de aquella noche. Pero la vibra era completamente diferente. Darius estacionó la furgoneta cerca de la entrada. Los tres bajamos y nos dirigimos a las puertas principales. El primer obstáculo nos detuvo en seco. Era una cerradura electromecánica algo oxidada e incrustada en la madera antigua. Conectado a ella había un viejo intercomunicador. Una voz robótica de locuendo salió de él. Bienvenido, querido cliente. Lamentamos informar que estamos cerrados. Por favor, vuelva otro día o diga su contraseña para acceso especial. Darius fue el primero en intentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo lamento, pero su contraseña es incorrecta. Bueno. Lo intente. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos irnos sin ese libro. Tal vez haya una entrada trasera sin seguro. Las emergencias suelen ser más fáciles. No veo que haya una salida trasera. Precisamente por eso no tiene que estar a la vista. Mientras ellos seguían discutiendo de fondo, yo me acerqué un poco más a la puerta, me agaché frente a la cerradura.
Estaba vieja y deteriorada. Golpeé con una piedra el marco de madera que la rodeaba. Parte de la madera podrida se deshizo, dejando al descubierto varios cables. Vi el cable rojo. Sin pensarlo demasiado, lo agarré y tiré con fuerza. Se escuchó un chasquido y la cerradura se abrió con un clic mecánico. Darius y Luz se quedaron mirándome. ¿Cómo supiste qué cable cortar? Electrónica básica. Respondí encogiéndome de hombros. El cable rojo suele ser el positivo. Sin mencionar que muchas cerraduras de este tipo están configuradas de fábrica para abrirse en caso de corte de energía, para que nadie quede atrapado dentro. Empujé la puerta y entramos. Lo primero que vimos fue un mar de libreros altos, repletos de libros de todo tipo. El lugar olía a papel viejo, polvo y un leve toque de incienso quemado. Busqué de reojo la ventana donde había visto el libro aquella noche. Para mi mala suerte ya no estaba ahí. Solté un suspiro al saber que tendríamos que buscarlo. Buscamos un libro grueso, de tapa negra, con marcas rituales en el lomo. Les dije a los dos: empecemos. Luz y Darius asintieron y cada uno se dirigió a un estante diferente. Yo empecé a revisar los más cercanos, pasando los dedos por los lomos oscuros, buscando cualquier cosa que coincidiera con la imagen que tenía grabada en la memoria. El silencio dentro de la librería era denso, solo interrumpido por el crujido ocasional de la madera vieja y nuestras respiraciones. Algo me decía que no íbamos a encontrar ese libro fácilmente. Me detuve frente a un librero alto, enfocándome en los libros de lomo negro. Saqué el primero que llamó mi atención: el Enchiridion. Lo abrí por curiosidad, pero el título del primer capítulo me hizo cerrar el libro de inmediato. ¿Cómo besar a una princesa? Lo dejé de lado con una mueca. Seguí revisando. El poder del conocimiento, escrito por un tal Cedric. Aprende a programar de cero a hacker, escrito por Samantha Cortés. El arte de la estrategia, escrito por Carter. Ninguno era el que buscábamos. Los devolví a su lugar con frustración. Miré hacia donde estaban Luz y Darius. Ellos tampoco parecían tener suerte. Sigamos más adentro, propuse. Nos adentramos más en la librería. El lugar era un laberinto de estantes altos y polvorientos. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo, sentado detrás de un mostrador antiguo, había un joven adulto de cabello largo y blanco. Parecía el dueño o el bibliotecario. Tenía ojeras profundas y el ceño fruncido, como si el mundo entero le debiera algo. Estaba leyendo un libro sin prestarle atención a nadie. Lo siento, estamos cerrados por hoy. Regresen. Nunca. Ni siquiera nos miró cuando nos dijo eso. Luz se acercó con educación. Estamos buscando un libro en específico. Es grueso, de tapa negra, con marcas rituales en el lomo. El bibliotecario no levantó la mirada. Darius y yo nos acercamos también. Intenté ponerle una mano en el hombro para insistir. Necesitamos ese libro de verdad. Es importante. El hombre se quitó mi mano de encima con un empujón seco y me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de fastidio y algo más oscuro. No los voy a ayudar, dijo con frialdad. Me quedé mirándolo un segundo más, pero terminé retrocediendo. Sigamos buscando, les dije a Luz y a Darius. Darius señaló hacia el fondo de la sala. Sobre una mesa antigua, junto a varias hojas enrolladas, reposaba el libro. Lo habíamos encontrado. Luz fue la primera en acercarse con paso cauto. Lo tomó con cuidado. Lo abrió y frunció el ceño. Oh, claro, está escrito en ese lenguaje. El mismo de los símbolos. No entiendo ni una palabra. Llevémoslo con nosotros. Ya investigaremos cómo traducirlo después. Luz y yo asentimos. No podíamos perder más tiempo intentando descifrarlo aquí. Ni se molesten en tratar de traducirlo.
Ese libro ni siquiera es el original. Una voz detrás de nosotros nos detuvo. Los tres nos giramos. Era un joven bien vestido, con un uniforme que tenía bordado el nombre Tom en la parte derecha del pecho. Nos miraba con una mezcla de cansancio y resignación. Luz fue la primera en hablar. ¿Cuál es el problema si no es el original? Hay pequeños fallos en algunos trazos y eso puede alterar completamente el significado de las frases. La información dentro de ese libro no es confiable. Entonces este viaje fue para nada. ¿Sabes dónde podemos encontrar un libro confiable? Tom tardó un segundo en responder como si dudara en decirnos la verdad. Al menos hasta que se decidió por hablar. En el inframundo. Probablemente. Es el único lugar que se me ocurre donde tal vez tengan suerte. Darius palideció visiblemente al escuchar ese nombre. Lo miré de inmediato, esperando una explicación. Darius tragó saliva y habló en voz baja. El inframundo es un lugar escondido del ojo público y está lejos de las autoridades. Está entre las estaciones de metro abandonadas o bloqueadas. Era una red masiva del mercado negro, donde criminales y gente desesperada conseguían cosas imposibles de encontrar arriba. Se decía que era una ciudad bajo tierra. Ahora es una ciudad muerta. Nadie baja allí por ninguna razón. El silencio que siguió fue denso. Luz miró el libro en sus manos, luego a mí, y finalmente a Darius. Tenemos otra opción. Darius se giró bruscamente hacia Luz apenas escuchó su pregunta. Sí, hay otra opción. Ir a buscar un arma. Por ejemplo, si te sientes tan desprotegida. Lo mejor es que tengamos algo con que defendernos. Ninguno de nosotros sabe usar armas, respondí de inmediato. No debería ser tan difícil. Apuntas y disparas. Punto. No podemos simplemente escondernos y esperarlos con un arma. No es tan fácil quitarse de encima a esos sectarios. Ya lo vimos en el hospital. Necesitamos información, no más violencia a ciegas. Insistió Darius, cruzándose de brazos. Luz negó con la cabeza, visiblemente irritada. La discusión se intensificó rápido. Darius insistía en abandonar la búsqueda del libro y priorizar la defensa. Luz se aferraba a la necesidad de encontrar algo útil contra ellos. Yo intentaba mediar, apoyando a Luz pero sin ignorar del todo las palabras de Darius. El volumen de nuestras voces subía, resonando entre los estantes polvorientos, hasta que una voz gritó desde el fondo. ¡Cállense de una vez! El bibliotecario de cabello blanco largo se había levantado de su asiento. Su grito dejó un silencio incómodo. Ninguno de nosotros se atrevió a continuar. Tom, el joven del uniforme, fue quien habló después, cuando la tensión bajó un poco. Sí, el libro original tal vez está en el inframundo, nada es una certeza. Pero díganme, ¿cuál es la razón de su búsqueda por ese libro? Darius y Luz se quedaron callados. Ninguno quería revelar demasiado. Yo respondí con honestidad parcial. Es para ayudar a una amiga con un problema. Tom sonrió de lado. Ese gesto me dijo que entendía más de lo que yo había dicho, sin decir nada más. Se dio media vuelta y se dirigió a un mueble antiguo con varios cajones. Abrió uno de ellos y sacó un anillo. En la pieza se veía una estrella de múltiples picos que brillaba con un tono azul muy leve. El objeto llamó la atención de los tres de inmediato. Tom nos lo ofreció. Esto podría ser de gran ayuda para su amiga. ¿Qué se supone que hace este anillo? Aleja aquello que no podemos ver. O al menos eso es lo que mi investigación indica. Darius soltó un bufido incrédulo. Luz, en cambio, apretó el anillo entre sus dedos. Yo también lo miré con atención. Después de lo que habíamos vivido en el hospital, cualquier cosa que prometiera protección contra lo invisible ya no sonaba tan absurdo. Fue allí donde me quedé pensando en lo que teníamos en ese momento. Sabíamos dónde podría estar el libro original. Teníamos una copia defectuosa que, aunque imperfecta,
Tal vez ofreciera algo de información. Ahora teníamos ese anillo. Y frente a nosotros, alguien que sabía un poco más de todo esto de lo que aparentaba. La librería seguía en silencio. Solo el polvo flotaba bajo la luz grisácea que se filtraba por las ventanas altas. Entonces, dije finalmente, mirando a Tom: ¿qué más puedes decirnos? Tom inclinó la cabeza con una expresión de confusión genuina. Me quedé mirándolo, intentando comprender a qué se refería. Él suspiró y continuó. ¿No es acaso algo obvio? Para poder darles más información necesito tiempo, y más detalles. ¿Cuál es el problema de su amiga? ¿Qué esperan encontrar exactamente? Y, más importante, ¿de quiénes quieren cuidarse? Las preguntas me agobiaron un poco. Luz y Darius me miraron de reojo, claramente dudando si era prudente decirlo todo. Luz, aunque quería ayudar a Valeria, pensaba que revelar demasiado podía ser riesgoso. Darius, por su parte, solo veía cómo nos metíamos cada vez más en temas esotéricos que, para él, sonaban absurdos. Aún así, respondí con honestidad. Describí uno de los símbolos que habían pintado en el cuerpo de Valeria aquella noche en la morgue. La espiral invertida con el ojo en el centro y las líneas que parecían venas. Tom escuchó con atención. Luego su reloj sonó. Me gustaría ser de más utilidad, de verdad, pero tengo asuntos que atender en otro sitio. Y no puedo dejarlos dentro del establecimiento, menos con los agentes de Arter patrullando las calles. Miró la hora y se enderezó. Nos guió hacia la salida. Antes de que saliéramos, le aconsejó a Luz. Esconde el libro y el anillo mientras estén afuera. Luz asintió y guardó ambos objetos con cuidado bajo su ropa. Una vez en la calle, Tom se despidió con una sonrisa sorprendentemente alegre. Cuando tenga más información del tema, se las haré llegar. Cuídense. Cerró la puerta con el seguro manual y desapareció dentro. Darius, Luz y yo nos quedamos mirándonos unos segundos, preguntándonos en silencio qué acababa de pasar. Sin más que hacer ahí, nos metimos a la furgoneta. Miré a Darius y le indiqué con la cabeza la dirección. Él asintió, aunque se veía desconfiado de todo esto. El viaje duró casi una hora. Cuando llegamos, reconocí el lugar de inmediato. El puerto abandonado de las aduanas. El mismo sitio donde había recogido la caja aquella noche. Solo de recordarlo se me erizó la piel. La imagen del sectario de la tormenta regresó con fuerza. Luz se asomó por la ventana. ¿Por qué estamos aquí? Te dije que buscaría información por mi cuenta, respondí mientras abría la puerta. Solo voy a revisar un par de cosas. Luz se preparó para bajar conmigo, pero la detuve. No. Tú tienes que volver con Valeria y Mara. Estudien el libro. Entrégale el anillo a Valeria. Yo estaré bien. Solo voy a visitar un lugar, tomar un par de cosas y luego regreso al departamento. Hablamos por teléfono de lo que encuentre. Luz se mostró renuente, pero terminó aceptando. Yo miré a Darius. Llévala de vuelta al departamento de Mara. Después regresas a mi departamento. No quiero que nadie de aquí te vea y quiera hacerte preguntas sobre nuestro chico misterioso. Darius asintió, ya entendiendo mis intenciones. La furgoneta se alejó bajo la lluvia, dejando el sonido del motor cada vez más lejano. Me había quedado solo. El día gris y la lluvia fina me rodeaban. Estábamos relativamente cerca de la costa. La luz opaca me permitía ver con claridad. Las aduanas estaban rodeadas de cinta policíaca amarilla. Solo había un par de policías patrullando a lo lejos. No les presté mucha atención. Caminé hacia el único lugar lógico donde Daemon parecía haber vivido. La zona residencial costera. Más allá de los almacenes abandonados. La lluvia se intensificó un poco.
El viento traía el olor a salitre y a algo metálico. Caminé con paso firme. Aunque el peso de todo lo que había pasado se sentía más pesado ahora que estaba solo. La zona residencial costera se extendía frente a mí como un recuerdo olvidado. Las casas y los pequeños edificios tenían un aspecto deteriorado. Me provocaba un extraño sentimiento el estar aquí. Paredes desgastadas por la sal. Balcones oxidados y ventanas rotas o selladas con tablas. Era lógico que estuviera así todo. Casi nadie quería vivir tan cerca de la costa. Vivir cerca de la playa no es tan hermoso cuando el aroma a putrefacción de animales marinos muertos se filtraba entre la lluvia y el viento. Pero las rentas aquí eran, sin duda, las más baratas. De nuevo anochecer. Seguí caminando hasta llegar a un edificio departamental de al menos 5 pisos. Desde allí se tenía una vista directa a las aduanas olvidadas. Darius nunca me había dicho que Daemon vivía por esta zona, pero era lo más lógico. A fin de cuentas fue a cobrarle a este sitio. Y el lugar más lógico para empezar a buscar era en los departamentos más cercanos. Entré de lo más relajado. La puerta de madera principal chirrió al abrirse. Lo primero que vi fue a un recepcionista dormido en su asiento. En su celular, el cual estaba colocado en el mostrador, se reproducía alguna película que no reconocí. El sonido bajo se escuchaba como un murmullo lejano. Me acerqué e intenté llamarlo un par de veces. Pero no despertó. Tenía el sueño pesado. A un lado de él había una libreta abierta. La hojeé con cuidado, pasando página por página hasta encontrar el nombre. Daemon. Habitación C5. Suspiré aliviado. No iba a tener que buscar edificio por edificio. Su hogar estaba aquí. Dejé la libreta exactamente como la encontré y subí por las escaleras. El estilo rústico y deteriorado del edificio me sorprendió un segundo. A pesar de la humedad y el desgaste, todavía mantenía un cierto grado de elegancia oscura. Madera oscura. Barandales de hierro forjado y luces amarillentas que parpadeaban. Este iba a ser lugar donde Rayo y yo hubiéramos tenido que elegir como nuevo hogar si Darius no me hubiera dado ese encargo. Se sentía raro tener en cuenta aquello. Al final del pasillo del 5º piso estaba la puerta con la inscripción C5. Giré la perilla. Estaba sin seguro. Entrar había sido más fácil de lo que esperaba. Entré con cautela, revisando cada habitación. El departamento estaba vacío. Solo el olor a humedad y a papel viejo estaban presentes. La habitación de Daemon era curiosa. Las paredes demacradas estaban decoradas con cuadros elegantes de figuras como Nostradamus, Nietzsche y Cronos. Había un librero negro lleno de libros bastante viejos y, a un lado de la cama, una computadora. Me senté frente a ella y la encendí. La pantalla, después de unos segundos, se iluminó con una pregunta de acceso. Me siento en el infierno. Luego estoy en el infierno. Debajo de esa pregunta un espacio para escribir la respuesta. Pero, ¿quién diría una frase así? Fruncí el ceño. Miré los cuadros. Quizás eran una pista. Escribí: Nostradamus. Contraseña incorrecta. Era obvio que no iba a ser tan sencillo. Me quedé mirando la pantalla, con el cursor parpadeando. La lluvia comenzó a golpear la ventana detrás de mí. El departamento seguía en silencio absoluto. Pensé de nuevo en las palabras de la pregunta. Y en los 3 hombres cuyas imágenes colgaban de las paredes, y volví a hacerme la pregunta. ¿Quién habría dicho algo así? Los minutos pasaron. Probé cada nombre de las figuras en los cuadros. Nietzsche, Cronos, ninguno funcionó. Busqué por todas partes. Debajo del escritorio. Alrededor del monitor. Bajo el teclado. Incluso vi detrás de los cuadros para asegurarme si no había una pista en estos. Nada. Ni una nota.
Ni una palabra escrita. Frustrado. Empecé a caminar en círculos por la habitación, repasando cada rincón. Fue entonces cuando miré el librero negro con más atención. Faltaba un libro. El espacio vacío era evidente entre los lomos antiguos de los libros. Empecé a buscarlo. Debajo de la cama. Detrás de la computadora. En el baño. Dentro del armario. Nada. No fue hasta que levanté las almohadas. Allí estaba. Un libro delgado. De tapa oscura. En la portada se leía claramente con letras elegantes: me siento en el infierno. Luego estoy en el infierno. Escrito por Kelly. No lo dudé. Volví a la computadora y escribí aquel nombre. La pantalla se desbloqueó. Por fin. Miré el libro y dije gracias. Después, lo dejé a un lado. El primer archivo que abrí se llamaba La llave de plata. El nombre me resultó extraño. Si antes había lidiado con una caja que tenía un candado raro, la existencia de una llave igual de extraña parecía lógica. Al abrirlo encontré un montón de imágenes. Aquí había grabados de civilizaciones antiguas. Dibujos borrosos que describían algo enorme. Algo que no lograba identificar del todo. Seguí explorando. Más archivos. Demasiadas imágenes con textos en un idioma desconocido. Representaciones de un cubo oscuro con marcas rojas, siendo adorado por lo que parecían sacerdotes de culturas muy antiguas. Reconocí a los sumerios y una clase de egipcios distorsionados, casi irreconocibles. Todo esto me generaba más preguntas que respuestas. Me obligué a concentrarme. No estaba aquí para descubrir el origen de todo esto. Mi situación ya era suficientemente complicada. Necesitaba información sobre la caja. Eso era todo. Abrí el navegador y busqué WhatsApp en tu PC. Para mi suerte, funcionó. La cuenta de Daemon estaba abierta. Vi la lista de contactos. Entre ellos estaba Darius. Los últimos mensajes eran claros. Guillón se encargará del transporte de la caja. Nos vemos en la bahía norte de nuevo anochecer. Partiré a la isla con el resto de los colaboradores. ¿Colaboradores? ¿Acaso había más gente involucrada en esto? Revisé el resto de los mensajes. Daemon era alguien muy precavido porque no mencionaba más acerca de todo esto. ¿A qué isla se refería? Antes de poder indagar más, escuché un estruendo afuera. Dejé la computadora y me asomé por la ventana. Un auto negro acababa de estacionarse frente al edificio y había derribado un par de botes de basura. Alcancé a ver que de él bajaron 3 hombres. A los pocos segundos escuché gritos desde la recepción. Estaban atacando al recepcionista y a alguien más. Volví a mi lugar, apagué la computadora de inmediato. Me agaché y abrí la torre del CPU. Con manos temblorosas, extraje el disco duro. No podía permitirme perder toda esa información. No cuando ya la tenía en mis manos. Guardé el disco duro en el bolsillo interior de la sudadera. Cerré la torre y la puse de vuelta en su lugar. Me quedé un segundo escuchando. Los gritos habían cesado. Pasos empezaban a subir por las escaleras. Los sabía. Podía escucharlos. Sus pasos eran muy pesados. Miré a mi alrededor. Me metí en el closet casi sintiéndome ridículo. Sabía que era un escondite estúpido, pero no veía otra opción más factible. Empujé la ropa vieja haciéndola a un lado. Me arrastré hasta el fondo. Allí me topé con un maletín algo pesado. Lo empujé un poco más atrás e intenté ignorarlo. La puerta de la habitación se abrió de un golpe estruendoso. A través de las rendijas de la puerta del closet vi a 2 hombres grandes. Ambos vestían igual. Trajes negros. Gabardinas largas. Movimientos precisos. Me parecieron familiares. Se miraron un segundo. Sin decir palabra, empezaron a destrozar el lugar. Tiraban los libros del librero.
Arrojaban los cuadros para romperlos. Uno desgarró el colchón con un cuchillo mientras el otro registraba el baño con violencia. Fueron minutos tortuosos. Me cubrí la boca con ambas manos, intentando no hacer ni el más mínimo ruido. El corazón me latía tan fuerte que no sabía si era por el miedo a ser atrapado, o por la posibilidad de tener que enfrentarme otra vez a Viudam. No sabía qué me pasaría si llegaran a verme. Aprovechando que estaba en el closet, arranqué un trozo de una camisa vieja. Lo hice lento y con el mayor silencio posible. Con ella me hice una máscara improvisada. Me subí la capucha de la sudadera y me puse un abrigo negro que estaba colgado ahí. Mi aspecto era similar a la un vagabundo extraño, pero no me importó. El que estaba destrozando el colchón sacó varios huesos. Esos huesos eran extraños. Estos tenían coral negro incrustado. Los hombres de Viudam se quedaron confusos al verlos, pero yo los reconocí de inmediato. Aquel esqueleto tenía relación con la calavera que el sectario de la tormenta sostuvo durante el ritual en el hospital. Eso era un hecho. El único hueso que faltaba de ese esqueleto era precisamente el cráneo. Los dos solo patearon los restos. Uno de ellos miró el closet. Maldita sea, el peor escondite de todos. Se acercó. Los segundos se volvieron eternos. Sabía que era por mí. Ellos me iban a encontrar y entonces... No. 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 Apreté los dientes, respiré hondo. Lo esperé. En el momento exacto en que su mano tocó la perilla, salí disparado con el maletín en las manos. Lo derribé de un empujón soltando un grito que asustó a su compañero. Ese compañero intentó atraparme, pero le golpeé el mentón con el maletín que tomé del closet con todas mis fuerzas. Ambos quedaron aturdidos. Agarré uno de los huesos del suelo y salí corriendo de la habitación. En el pasillo, para mi desgracia, estaba el tercero. Un sujeto mucho más grande, musculoso. Daba miedo verlo. Sus ojos, Dios mío, eran unos sin vida. No lo dudé. Le arrojé el maletín directamente a la cara y griega, sin frenar. Me lancé por la ventana. Caí sobre un toldo que se hundió bajo mi peso. Rodé hasta un contenedor de basura cerrado y terminé en el suelo. Me quedé un par de segundos ahí, estaba adolorido y tenía un par de cortes por la zona de los ojos. Me levanté cojeando, pero mi situación empeoraba. Apenas escuché la voz de uno de ellos gritando: «Atrápalo, hacha». El más robusto de los tres saltó de la ventana y aterrizó casi a mi lado. Lo miré por un segundo. Sus ojos llenos de odio me dieron el impulso que necesitaba. La persecución había comenzado. Las calles de la zona residencial de la bahía eran estrechas. Un laberinto de giros bruscos de 90 grados. No había margen para correr en diagonal. Solo adelante. Izquierda. Derecha. Otra vez izquierda. Mientras corría, miré atrás. Hacha me pisaba los talones. Solo unos escasos centímetros nos separaban. Podía sentir su respiración y el sonido pesado de sus botas golpeando el pavimento mojado. El hueso seguía en mi mano. El disco duro en el bolsillo. La lluvia caía con aún más fuerza. Seguí corriendo. Poco a poco la distancia entre Hacha y yo empezó a crecer. Cada vez que podía, le lanzaba obstáculos. Botellas. Botes de basura. Macetas. Ladrillos sueltos. Todo lo que estuviera a mi alcance. Él chocaba y golpeaba todo lo que le ponía en el camino, perdiendo segundos preciosos. En un momento logré trepar a los tejados de los edificios bajos de la zona. Allí la brecha se abrió aún más. Por un instante pensé que tal vez podría perderlo. Un relámpago iluminó el cielo. Vi una silueta en los tejados más altos. Una chica corría con una daga en la mano, saltando de edificio en edificio con una agilidad inquietante. Se adelantó y aterrizó frente a mí, bloqueándome el camino. Me detuve en seco. Al verla el rostro, Hacha apareció detrás, cerrándome la retirada.
Estaba atrapado. Los dos se miraron un segundo. Con un gesto casi sincronizado, corrieron hacia mí desde direcciones opuestas. En el último segundo salté de lado. Escuché cómo ambos chocaron. Obviamente la más afectada fue la chica. El sonido de ambos cuerpos chocando me hizo saber que ambos cayeran en el suelo del tejado. Hay unos 2 pisos. Una jardinera llena de flores ahogadas por la lluvia y arbustos amortiguó el impacto. Me levanté con el cuerpo dolorido y seguí corriendo. Fue entonces cuando escuché el rugido de un motor. Vi de reojo el auto negro. Los 2 hombres que se habían quedado en el departamento de Daemon habían regresado. Ahora me perseguían a bordo del vehículo. Mierda. Murmuré entre dientes. Corrí por las calles estrechas. El auto negro se acercaba cada vez más. El motor rugiendo detrás de mí hacía que mi corazón latiera con aún más fuerza. Dolía, pero en cada giro de 90 grados que hacía me daba unos metros de ventaja. No eran suficientes, pero hacían la diferencia entre la vida y la muerte. Al final del camino aparecieron los pilotes de concreto que separaban la zona residencial de la bahía de la playa. Aceleré todo lo que pude. Una carrera en línea recta. Me quité el abrigo y se lo arrojé al parabrisas del auto. El capó del vehículo casi me rozó la espalda cuando salté. Caí sobre la arena húmeda justo cuando el vehículo impactó contra los pilotes con un encuentro metálico. El motor empezó a echar humo. Los 2 hombres salieron tambaleándose. Aturdidos. Seguí corriendo por la arena hasta crear al menos unos 40 metros de distancia. Me detuve un segundo y miré atrás. Los 4 estaban allí. Hacha. La chica de la daga y los 2 del auto. Agotados. Golpeados. Respirando con dificultad. Me miraban con una mezcla de resignación y rabia contenida. Lo sabía, era lo que yo sentiría si fuera ellos. Había ganado. Retomé la carrera. Esta vez con un paso más ligero. En poco tiempo me alejé de la bahía y volví a las calles de nuevo anochecer. La lluvia seguía cayendo. El hueso extraño seguía en mi mano y el disco duro pesaba en el bolsillo de la sudadera. Estaba vivo. Y ahora tenía información. Caminaba por las calles de nuevo anochecer recuperando el aliento. Respiraba lento y profundo. No era para menos. Había ganado, 2 tipos muy determinados y otros 2 en un auto no consiguieron atraparme. Ralenticé mi paso en la ciudad. Me recliné un segundo en la orilla de un callejón. Sintiendo el aire frío contra el rostro y la humedad de la pared. Necesitaba recuperar el aliento. O mínimamente tranquilizar mi corazón. Poco a poco mi respiración se estabilizaba. Saqué el hueso con coral negro y lo miré bajo la luz amarillenta de un farol. Era interesante. Misterioso y oscuro por igual. Noté diminutas brechas casi simétricas que recorrían su superficie. Como venas de un circuito. ¿Pero qué? Agité la cabeza. Este no era momento de fijarme en esas cosas. Tenía que regresar a casa. Enrollé el hueso con un montón de papeles que encontré tirados. Me quité la máscara improvisada y dejé caer el trozo de tela en las calles oscuras. Continué caminando. Con cada paso que daba las preguntas empezaron a formarse una detrás de otra. ¿Qué era ese coral negro que cubría los huesos extraños? ¿Por qué estaban ocultos dentro de la cama de Daemon? ¿En qué estaba metido realmente Daemon? ¿El encargo que hice para Darius era solo eso? El misterio parecía que se volvía cada vez más grande. Estaba tan absorto en mis pensamientos que casi olvidé estar atento a mi alrededor. No escuché el grito con anticipación. Usted, deténgase ahí. Detuve mi paso. Volteé de reojo. Un grupo de agentes de Arter se acercaba. Me di cuenta de inmediato de lo mala que era mi situación. Un chico con un hueso extraño oculto caminando solo por un callejón después de una persecución. Solo faltaba estar cubierto de sangre para que fuera aún peor. Los agentes se acercaron y me rodearon.
Solo uno de ellos parecía dar las órdenes. ¿Líder de escuadrón? Pensé. Podría decirnos qué estaba haciendo en ese callejón. Vacía tus bolsillos. Coopere con nosotros. Su tono era monótono. Pero su postura era completamente rígida. Militar. Respiré profundamente. Mostré el interior de los bolsillos de mi sudadera. Solo un billete mugriento y unas monedas que no eran de este país. El agente me hizo un gesto para que siguiera revelando más. Comencé a desenvolver el hueso lentamente. Con los dedos rompí un pequeño trozo del coral negro y me lo guardé entre mis manos. Luego, en un solo movimiento, antes de revelar el hueso, lo arrojé hacia el cielo. Los agentes levantaron la mirada al unísono. Siguiendo la trayectoria del objeto, aproveché ese segundo de distracción. Corrí hacia el lado del agente más delgado, esquivándolo por centímetros. Otra persecución había comenzado. Esta vez por los callejones estrechos de Nuevo Anochecer. Las botas de los agentes resonaban detrás de mí. Las luces de los faroles pasaban como destellos borrosos. El trozo de coral negro pesaba en mi puño cerrado. Me metí en los callejones más oscuros. Estaba seguro de una cosa. No iba a perderlos corriendo. Tal vez sí escondiéndome. El sonido de las botas de los agentes se volvía más fuerte y cercano. Se estaban acercando. Muy pronto me atraparían. Salté sobre un contenedor de basura cerrado y alcancé una escalera de incendios. Antes de poder subir del todo sentí una punzada brutal en la pierna izquierda. Un agente me había disparado una bala de goma. El dolor me hizo caer de lado y atravesar una ventana. Caí dentro de un baño. El impacto contra el piso me sacó el aire. Lo único que pude hacer antes de que el dolor me doblegara por completo fue gatear hasta la puerta y echarle el seguro. Sabía que los agentes tomarían el camino largo. Ellos continuarían. Entrarían por la puerta principal del edificio y subirían hasta donde estaba yo. Me revisé la pierna. Solo tocarla era un infierno. Un dolor tan punzante y doloroso que me hacía ceder. La sensación era como si me hubieran apuñalado. Tomé un puñado de cristales rotos de la ventana y los arrojé hacia afuera. Me quedé con uno de ellos. El más grande. Me metí a la bañera y me oculté detrás de las cortinas. Esperé. Con el pedazo de cristal entre mis manos como si de un cuchillo burdo se tratara. Pasaron unos pocos segundos que se sintieron eternos. La puerta del baño fue derribada de una patada. 2 agentes entraron. Desde el pasillo se escuchaban las quejas de los dueños del edificio, que fueron rápidamente sometidos por el resto del escuadrón. Los 2 que estaban conmigo revisaron el baño con la mirada. Uno se asomó por la ventana al ver que los cristales apuntaban hacia afuera. El otro estuvo a punto de correr las cortinas de la bañera cuando su compañero lo interrumpió. ¿Crees que haya subido? Me disparé en la pierna. ¿Cómo va a subir el resto de los pisos? Antes de que pudiera comprobarlo, la radio del chaleco de uno de ellos sonó con fuerza. Los 2 hombres abandonaron lo que estaban haciendo y salieron del baño sin mirar atrás. No podía creer que realmente hubiera tenido un golpe de buena suerte. Finalmente pude tomarme un tiempo para descansar. Había perdido el hueso, pero me quedé con un fragmento más fácil de transportar. Y todavía tenía el disco duro. Respiré profundamente. Había tenido un día horrible y, francamente, necesitaba un poco de paz. Aunque fuera solo por unos minutos. No fue hasta después de un rato me levanté de la bañera. El dolor en la pierna persistía. Así que tuve que moverme lentamente. Salí del baño cojeando de... Los dueños del edificio no me detuvieron ni me gritaron. Tenían un aspecto bastante golpeado. Los ignoré. No quería ver sus rostros de angustia. Escondí mi rostro bajo la capucha. En la entrada del edificio continué con mi viaje. Fue largo y doloroso por las calles de Nuevo Anochecer. Cada paso me recordaba la bala de goma. Pero finalmente llegué a un parque. Un lugar más tranquilo.
con bancos vacíos y árboles oscuros. Era una zona referencial. Estaba cerca de mi departamento. Eso me alivió. Me senté un momento en un banco, sintiendo la lluvia fría caer sobre mi cara. El fragmento de coral negro pesaba en mi puño. El disco duro seguía en el bolsillo. Había llegado. Casi. Seguí descansando en la banca. El dolor en la pierna me exigía tomarme un tiempo y no me opuse. Podía sentir cómo me ardía. Durante un rato miré en todas direcciones, preocupado de que el día todavía tuviera algo más que arrojarme. Pero la calma del parque me decía que me tranquilizara. No había nadie aparte de mí en este lugar. Saqué el fragmento del hueso con coral negro. Necesitaba saber si Esbe todavía lo tenía conmigo. Casi fue. Me le quedé mirando varios segundos, mientras el agua de la lluvia me caía en la cabeza. A pesar del ajetreo anterior, todavía estaba en una pieza. Fue entonces cuando algo me devolvió a la realidad. El sonido de varios furgones desplazándose por las calles. Furgones de Arter. Todos moviéndose en la misma dirección. ¿Qué está pasando?, murmuré para mis adentros. Los drones también se movilizaban a la misma dirección. No perdí más tiempo. Me levanté lentamente y continué el viaje hacia mi departamento. Ya estaba tan cerca. Caminé varios metros hasta poder ver mi edificio. Lo reconocí de inmediato y apresuré el paso. Pero algo en el aire me daba una mala sensación. El aire apestaba a podrido. No busqué mucho. Descubrí el origen del hedor. Un perro tirado a un lado de un arbusto. El animal estaba realmente muy delgado. Casi piel y huesos. Y tenía un aspecto deteriorado. Como si hubiera muerto por desnutrición. Decidí ignorarlo. No tenía caso seguir mirando aquel cadáver. En pocos minutos logré llegar hasta la salida del parque. Solo tenía que caminar una cuadra para llegar a mi departamento. O al menos eso era lo que pensé. Detrás de la salida se mostró un vagabundo. Llevaba el símbolo del culto abisal. El ojo del abismo. Claramente visible en su ropa andrajosa. Pintada de forma rudimentaria. Me quedé petrificado. Otra vez no. Esta vez no podía correr por mi pierna. No tenía con qué pelear. Solo me quedé allí, mirando cómo aquel sujeto se acercaba cada vez más. Llegó un momento en que ambos nos miramos a los ojos. Pero, para mi sorpresa, el encapuchado andrajoso pasó de lado como si no le importara quién fuera yo. Me giré para verlo alejarse. Me quedé confundido. Primero el culto abisal me perseguía. Y ahora uno de sus miembros me ignoraba como si ya no fuera importante. Después de unos segundos seguí con mi camino. Llegué hasta las puertas del piso de abajo. Mis vecinos parecían haberse encerrado. Algo me llamó la atención. La furgoneta no estaba en ningún lado. ¿Acaso llegué antes que Darius? No lo sabía. Devolví mi mirada a mi piso. Subí las escaleras lentamente. Cuando llegué, me topé con que la puerta de mi departamento estaba abierta. Allí me esperaba Amaya. Al verme lastimado, se acercó de inmediato a ayudarme. Puso mi brazo por encima de su cabeza y me hizo apoyarme en ella. Ambos entramos. Víctor, al verme, se levantó del sofá y también me ayudó a sentarme. Preguntaron casi al unísono. ¿Qué te pasó? Saqué del bolsillo de la sudadera el disco duro y lo dejé sobre la mesa. Encontré respuestas. Respondí con voz ronca. Luego miré a ambos. El silencio en el departamento me hacía sentir raro. ¿Dónde está Darius? Víctor y Amaya se miraron un segundo. Víctor fue quien respondió primero. Creíamos que estaba contigo. Esa respuesta solo me confirmó que ellos tampoco sabían dónde estaba. Intenté levantarme, pero la pierna me lo impidió. Víctor sacó su celular y marcó el número de Darius. Pasaron unos segundos. Finalmente contestó. Darius, ¿en dónde te encuentras? La conversación fue principalmente entre Víctor y Darius. Y cada comentario de Víctor me ponía más nervioso. ¿Qué
¿Qué fue lo que pasó? Más despacio, Darius, no te entiendo. Darius, ¿qué estás diciendo? Sí, vale, ya veremos cómo ayudar. Víctor terminó la llamada y me miró con expresión grave. Está atrapado en el departamento de Mara junto a las otras chicas. Un caso de gripe gris movilizó a las tropas de Arthur. Y ahora están atrapados allí. El silencio que siguió fue denso. Me quedé mirando el disco duro sobre la mesa. El fragmento de coral negro en mi mano y la pierna que todavía me ardía. Había regresado. Pero nada había terminado como debía terminar.